¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien, bastante bien. Pues en esta ocasión nos encontramos en el desierto de Sahara. No se crean, nos encontramos en el desierto de Samalayuca, en Ciudad Juárez, y no le tiene nada que pedir al desierto de Sahara. Vean qué hermoso paisaje. Son kilómetros y kilómetros de dunas de esta hermosa tierra sílica. Parece hasta de mar. De mar y azúcar. Azúcar morena con canela. Ándale, parece azúcar morena, canela. Vean qué tonos tiene. El desierto de Samalayuca es considerado uno de los desiertos más instagramiables de todo México. Es el lugar perfecto para venirse a tomar fotos y pasártela una tarde muy a gusto. Así, unas fotonas acá. Unas tomillas. Unas tomillas acá bien fachero. Facherito. No, pero dejándola de cuento, está súper hermoso. Específicamente, ahorita estamos en las dunas del Vergel. Hay varias dunas aquí en Samalayuca. Este es el Vergel, es uno de los pocos menos visitados por los turistas. De aquel lado de Ciudad Juárez están las dunas. No sé. ¿No sé? No sé cómo se llaman. Pues ahí se ven, mira, ahí se alcanzan a ver. Al fondo, ya, si se alcanza a ver, pues allá otras dunas, que son las dunas de Samalayuca, a un ladito del pueblo de Samalayuca, son aquellas dunas. Pero ahorita estamos en las dunas del Vergel. ¿Y por qué? Acá estoy. Pero ahorita nos encontramos en las dunas del Vergel. ¿Y por qué venimos aquí a estas dunas? Porque está solo. Estamos nomás, yo y Lalito aquí disfrutando de estas dunas. Estas dunas pueden alcanzar una altura de 40 metros hasta 100 metros, o sea, son enormes. Es imposible de recorrer todo este lugar tú solo. Estoy aquí con Lalito, estamos paseando con la moto. Nos divertimos bastante y vamos a seguir disfrutando de este lugar, ¿cómo se puede decir? Instagramiable, ¿no? Sí. Este instagramiable lugar. Porque les digo que este lugar es bien instagramiable. De hecho, en el 2019 ganó un concurso una chava que se tomó una foto aquí. Con esa foto tuvo el primer lugar. ¿Y por qué se los digo? Porque van a ver cómo se mira junto con el sol, las dunas y cielo azul. Vean nomás qué hermoso. Puedes hacer aquí, pues una de las actividades, como ya les dijimos, puedes andar en cuatrimoto por estas dunas alrededor, y otra actividad es surfear sobre las dunas, y otra de las actividades que yo creo que de niños todo el mundo lo hicimos es aventarte y rodar sobre las dunas. Vamos a hacerlo. No se lo esperaba, ¿verdad? Me mareé. Bueno, pero dejando la emoción, está súper divertido. Bueno, nosotros vamos a seguir paseándonos aquí. Promociona la playera. Ah, sí, la playera, ya vieron la playerita. Es una playerita de aquí, de un platillo volador, que hace mención al último video que hicimos, que es el de la zona del silencio. Está muy bueno, se lo voy a dejar por aquí o por aquí. Tenemos dos videos y pues atrás viene lo que viene siendo las coordenadas del lugar. Está chido, está bonito. No la estamos vendiendo, pero pues si les gusta, pues ahí dejen un comentario. Aquí tenemos un pequeño código de barras para que vayan directamente al canal. Escanéale y ahí está. Bueno, nosotros vamos a seguir explorando aquí. Vamos a seguir paseándonos acá en la cuatrimoto, que de este lado la dejamos. Y más tarde nos está esperando un deportista, uno de los mejores snowboardistas, se le puede decir, que ha ganado varios concursos, varios campeonatos de este deporte, porque en sí es un deporte. Y él nos va a estar capacitando, darnos ahí unos buenos tips para poder hacer esos deslizamientos sobre la arena en buenas manos. ¡Vamos! Day that I would pray for you. I go and misbehave just so you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
vamos a dar pequeño recorrido en este peculiar hospedaje, que son unos contenedores de barco adaptados para que te puedas hospedar aquí y disfrutar el desierto noche, día y madrugada. Vamos, empezamos con esta bienvenida, con este balconcito, que tenemos aquí una mesita para que te la pases a gusto tomando tu cheve. De este lado pues van a ver los asadores para que hagan sus chuletitas, y luego ya empezamos con la entrada del contenedor, y pues viene aquí con su mosquitero, y al entrar pues nos podemos topar luego aquí con la cama, una cama doble para 2 personas, que es algo cómodo. A ver. Vale, tenemos un pequeño abanico, no hay mini split, pero tenemos abanicos. Recuerden que estamos en el desierto, puede ser que en la tarde es muy caluroso, pero en la noche hay bastante frío. Y para el frío tenemos aquí un calentoncito de leña, para que hagan ahí su cafecito, su pan tostado, y una pequeña mesita para poder desayunar aquí a gusto. Y de este lado pues tenemos un lavabo, una barrita, frigobar. Es algo chiquito, pero para lo que es aquí en el contenedor y estar en medio del desierto está bien. Y aquí al fondo pues ya tenemos lo que viene siendo el baño. Es un baño chiquito con su lavabo, su pequeña regadera y pues su excusado. Lo bonito y lo interesante aquí pues que tienes vista hacia el desierto de Samalayuca. Y pues es todo lo que lleva estos contenedores. Está chiquito pero muy acogedor para que te la pases a gusto aquí con tu familia. Nosotros vamos a preparar ahorita una rica comida y vamos a hacer unas actividades allá en las dunas de Samalayuca, específicamente las dunas de El Vergel. Vamos. Esto pues aquí ya terminamos de ponerle la tapa, ya tiene suficiente agua y pues va para el fuego, compadre. 3 horas, compadre, aquí cuidando. Ay, mierda. Y que sí, te crees. Bueno, pues aquí vamos subiendo ya una de las dunas de aquí, de las dunas del Vergel. Vamos acompañado con Diego. Diego es el experto, es el máster de esta actividad. Nos estaba platicando que ha competido en Perú. ¿En dónde más has competido? He competido 2 en Perú y 1 en Chile. Bueno, vamos en buenas manos. Sí está pesadito de subir aquí estas dunas. Vean el paisaje. Es pura área protegida. Es área protegida, entonces es para el Patrimonio de la Humanidad desde el 2009. Por Felipe de Calderón. Así es, señor. Y son en total casi 60,000 hectáreas. Entre el Vergel, el Ojo de la Casa, los Ojitos, Villaluz, todo. Todavía todo. Bueno, pues ahí nos va a dar Diego unos tips para usar estas tablas. ¿Qué tal? Buenas tardes, vamos a empezar con la clase de sandboard. Me presento, mi nombre es Diego Luébano, soy atleta profesional de sandboard, soy subcampeón mundial del 2019 y les voy a dar una clase teórica básica como para podernos deslizar esta tarde. Me agrada mucho dividir mi clase en 3, que es como ponernos la tabla, cómo nos vamos a deslizar y cómo nos vamos a detener. Ya saben, no hay preguntas tontas, pero por si las dudas, no hay arenas movedizas. ¿Va? Les voy a presentar este pedacito, es un pedacito de vela, cera, parafina. Es súper necesario ponerle cera a la tabla por descenso. Aquí Ángel y Jorge se van a lanzar. Son los 2 chavos que vienen con el instructor. Se van a lanzar de esta pendiente que es una de las más inclinadas. Tiene una altura como de 20 metros más o menos. Y a ver qué tanta velocidad agarran. ¿Listos? Va. ¡Oh! Bien, bien. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements.
make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Oigan, pues ya acabamos de terminar la actividad de sandboard y les quiero enseñar algo muy bonito, y no por nada este lugar es uno de los lugares más bonitos de todo México, y ahí se los vamos a enseñar porque ahorita estamos caminando aquí sobre las dunas y chequen nomás el atardecer. Está súper bonito, a lo mejor en la cámara no se va a notar, pero está de tonos rojos, anaranjados, o sea, es un tono muy bonito. Y eso no es lo único, del otro lado, atrás de nosotros está el atardecer, pero de frente está la luna. Y un rojizo muy bonito, un rosadito, luna, rosadito, una sierrita, un relieve muy bonito, muy marcado, y luego lo rompe allá y pum, hacia allá, cielo rojo. Cielo rojo. Y de este lado, las dunas del desierto. Una vista de 360 grados, bastante aprovechable, con muchas fotos, y luego sobre todo un privilegio estar aquí, bien divertido que ha estado todo este día. Lo aprovechamos al máximo, tuvimos una plática, aparte de la plática nos dieron unas excelentes instrucciones, un puntito ahí para el Diego, y luego ni tardes ni perezosos empezamos así con la adrenalina de querer bajar ya más y más y más, y de repente ya estábamos bajando sobre un declive de 45 grados, no tan alto, unos 20, 30 metros y mucho, pero muy divertido, sobre todo divertido. Súper divertido, ya al último ya no nos queríamos bajar de la tabla, pero también quisimos aprovechar para caminar un rato y ver el atardecer y la salida de la luna. Nosotros vamos a aprovechar a tomarnos unas fotitos, a ver qué tal nos sale, y pues ahí le dejamos nuestros Instagram, a ver si las quieren ver, van a estar muy buenas. Para mí las dunas es como un segundo hogar. Principalmente me gusta siempre estar en contacto con la naturaleza y es algo que este deporte siempre me brinda. El sandboard para mí es más bien un estilo de vida, ¿sabes? El simple hecho de que lo vives cotidianamente, si lo entrenas, pues ya también es un deporte, si vives de él, ya sabes. Entonces, para mí es un estilo de vida, el sandboard en general. Es algo que de verdad me apasiona mucho, es algo que me gusta mucho compartir con las demás personas. Disfruto mucho dar clases, tener esa interacción también con las personas. En el siguiente episodio ya está saliendo el sol. Es el segundo día aquí en el desierto de Samalayuca. Ahora tenemos de guía para todo el día al buen Diego. Seguimos en toda la zona de las dunas de Samalayuca, solo que ahorita estamos en la parte de Geovillanos. Bueno, aquí acabamos de llegar al monumento de la serpiente de Cascabel. Tiene una altura de 6.5 metros, casi los 7 metros. Noche, pero se armó. Es una rica barbacoa, compadre. Mira. Aquí preparamos por lo pronto 2 consomecitos. Pues nos vamos a aventar un taquito. Y a ver qué tal, compadre. Mira nomás. ¿Quedó buena? Está bien blandito. A ver, yo quiero. ¿Está bien blandita? Bien blandito. Nosotros terminamos de cenar. Mañana nos levantamos temprano para ver el amanecer. Nos vemos mañana.